¿Qué esconde realmente el encuentro entre el buque holandés y los cazas rusos? Imagina este momento. El Mar Negro, en apariencia tranquilo, de repente se convierte en el escenario de una jugada estratégica entre potencias internacionales. Todo comienza cuando una fragata de los Países Bajos entra en aguas donde cada milla recorrida es leída como un mensaje político. Casi de inmediato, cazas rusos interceptan el buque, demostrando que aquí, cada centímetro de espacio aéreo se defiende con acciones concretas, no solo con palabras. Este episodio no fue un rumor, ni una simple anécdota. Fue un hecho documentado que desató un intenso debate entre especialistas y medios de comunicación. ¿Por qué un buque europeo aparece en ese punto sensible? ¿Qué buscaba, realmente? Mientras la versión oficial insiste en que la fragata actuaba bajo el marco legal internacional, la realidad en zonas tan críticas es mucho más compleja. Aquí, la ley se entrelaza con estrategias, vigilancia y demostraciones de fuerza. La respuesta rusa, casi instantánea, nos revela algo fundamental. Esta región está bajo un control y una monitorización constantes. Cada barco, cada maniobra, es observada y evaluada como si fuera una pieza en un tablero de ajedrez global. Ignorar la importancia de estos movimientos sería un error grave. Perderíamos la capacidad de anticipar cambios decisivos en el equilibrio de poder, y peor aún, podríamos subestimar el riesgo de una escalada inesperada con repercusiones mundiales. Entonces, la pregunta crucial es, ¿estamos ante un simple incidente o frente al comienzo de una nueva era de confrontaciones y mensajes codificados en el Mar Negro? Para entender realmente la magnitud de este evento, primero analicemos cómo y por qué ocurrió este enfrentamiento. El Mar Negro no es solo agua internacional. Cada metro tiene dueño y significado. Imagina un tablero donde cada ficha que se mueve es observada, calculada y, a veces, incluso anticipada por el adversario. Aquí, el más mínimo movimiento puede ser interpretado como una declaración política, y eso es exactamente lo que vimos en el reciente episodio entre el buque holandés y los cazas rusos. Para empezar, la presencia del buque neerlandés no era ningún secreto. Su ruta y su objetivo eran conocidos, al menos formalmente, como parte de una misión de vigilancia legal bajo el derecho internacional. Pero hay un detalle clave. En la práctica, estos movimientos suelen diseñarse para recolectar información valiosa sobre los sistemas de defensa, los patrones de reacción y la disposición de las fuerzas desplegadas en la región. Cada acercamiento es, en el fondo, una prueba y una provocación que busca respuestas, no solo de Moscú, sino de toda la infraestructura militar rusa en la zona. Este es uno de los motivos por los que la reacción de los cazas rusos fue tan rápida y decidida. Para Rusia, el Mar Negro es una de sus áreas más críticas. No se trata solo de defender aguas territoriales, sino de proteger rutas estratégicas de energía, líneas logísticas militares y mantener la percepción de control ante la OTAN y sus aliados. Por eso, cualquier buque extranjero que se aproxime a lo que Moscú considera su zona de interés inmediato, dispara protocolos estrictos de vigilancia y disuasión. La velocidad con la que los aviones rusos despegaron y se posicionaron cerca del buque holandés no es casualidad. Los expertos en operaciones militares saben que, en esta región, la preparación es constante. Los equipos de aviación están de guardia, listos para actuar en minutos, y el monitoreo del espacio aéreo y marítimo es ininterrumpido. Se podría decir que la respuesta fue casi automática, como si existiera una red invisible, siempre tensa, esperando cualquier movimiento sospechoso. Y no podemos olvidar el contexto. El Mar Negro ha ido transformándose de simple ruta de tránsito a un auténtico laboratorio de estrategias. No es la primera vez que ocurre un incidente así. En años recientes, episodios similares han servido como catalizadores de nuevas fases de tensión. Cada vez que un buque internacional se acerca demasiado, se desencadena una reacción en cadena, interceptaciones, comunicados oficiales y toda una coreografía diplomática y mediática que trasciende lo militar para convertirse en narrativa política.
Aquí entra en juego la diferencia entre el derecho internacional, que permitiría el paso y la observación en aguas internacionales, y la realpolitik regional, donde lo legal cede ante lo estratégico. Por eso, aunque sobre el papel estas misiones sean perfectamente legítimas, en la práctica cada una es percibida como un mensaje, una prueba de fuerza y, sobre todo, una oportunidad para medir la disposición y los reflejos del otro bando. Y hay algo más que complica este tablero: la presencia de aviones de reconocimiento, drones y otros sensores que monitorean la región las 24 horas del día. Muchas veces, estas maniobras se coordinan junto con otros actores, cuyos movimientos no siempre salen en los titulares. Es un juego de sombras, donde lo que no se ve es tan importante como lo que aparece en el radar. ¿Por qué es tan relevante entender todo este contexto? Porque si solo nos quedamos con la superficie del incidente, corremos el riesgo de malinterpretar las intenciones de cada lado. Podemos subestimar cuán cerca estamos de una escalada real, en la que un error de cálculo o una reacción desproporcionada termine desencadenando una crisis mucho mayor. En el Mar Negro de hoy, cada provocación y cada respuesta ya no son simples accidentes, son parte de una guerra de señales, donde lo que está en juego es la estabilidad regional y, posiblemente, la seguridad internacional. Ahora, profundicemos en los motivos detrás de este movimiento y lo que realmente estaba en juego. ¿Era el buque holandés solo una patrulla rutinaria, o en realidad se trataba de una sofisticada maniobra de reconocimiento bajo la superficie de la narrativa oficial? Aquí es donde este incidente se vuelve fascinante. Porque, aunque el comunicado sea formal y parezca limitado a simples ejercicios de monitoreo y seguridad, las claves están en lo que no se dice abiertamente y en los detalles del proceder de ambas partes. Para empezar, muchas voces sugieren que la presencia del buque holandés en esa zona del Mar Negro no buscaba únicamente patrullar, sino también medir, probar y provocar una reacción. Una teoría muy extendida entre los analistas es que, más allá de la visibilidad simbólica, la operación también tenía un claro componente de inteligencia: acercarse lo suficiente para recoger datos sobre la defensa aérea rusa, captar señales de radar y observar los protocolos de respuesta. Y es aquí donde la reacción rusa cobra especial significado. Los cazas rusos no despegaron de manera improvisada. Al contrario, todo indica que la aviación ya estaba en alerta mucho antes de que el buque se aproximara. Los equipos se turnan, la vigilancia es constante y la reacción fue casi inmediata. Esto revela que no solo el buque era observado, sino que probablemente había otros actores en juego, como aviones de reconocimiento que pasan desapercibidos y que tienen la misión de captar hasta el más mínimo cambio en los sistemas defensivos rusos. Así, el episodio deja de ser un suceso aislado para convertirse en una pieza de un tablero mucho más grande. El Mar Negro ya no es solo una vía de paso, es un escenario donde las grandes potencias ponen a prueba sus límites, su paciencia y su capacidad de respuesta. Cada provocación y cada respuesta se convierten en mensajes cifrados, enviados no solo al adversario inmediato, sino a toda la comunidad internacional que observa con atención. El patrón es claro: ya no estamos ante incidentes que se resuelven con discretas notas diplomáticas. Ahora, cada maniobra se amplifica, se expone en los medios y se utiliza para reforzar posturas políticas, tanto a nivel interno como en la esfera internacional. El mensaje que lanza Rusia al responder con rapidez y firmeza no es solo para Holanda, es una señal para toda la OTAN y para cualquier país que contemple intervenir o incluso monitorear la región. Ignorar esta nueva realidad sería un grave error. Porque si pensamos que se trata solo de mostrar músculo militar, perdemos de vista el verdadero juego: la recopilación de información, la calibración de tiempos de reacción y, sobre todo, la creación de una atmósfera en la que cada paso cuenta. Pasar por alto la naturaleza estratégica de estos movimientos puede llevar a sorpresas diplomáticas y, en el peor de los casos, a crisis militares que escalen de forma inesperada. Y ahora viene la pregunta clave:
¿Qué ocurre cuando episodios como este dejan de ser la excepción y se convierten en la norma? ¿Cómo cambia eso el equilibrio de poder y qué riesgos implica para la seguridad colectiva? De eso hablaremos enseguida. ¿Y si mañana estos episodios se repiten cada semana? Imagina por un momento el impacto. El Mar Negro dejaría de ser simplemente una zona de vigilancia ocasional para convertirse en una línea de tensión permanente. Cada maniobra, cada aproximación de un buque extranjero, cada despegue de cazas o vuelo de dron, se transforma en un mensaje, una señal cuidadosamente calculada y recibida, no solo por las fuerzas directamente involucradas, sino también por los gobiernos y analistas que observan desde lejos. Estamos viendo el surgimiento de un sistema multilayer, donde no solo los grandes buques y aviones tripulados juegan un papel, sino también los drones, las patrullas aéreas, los sistemas de radar y hasta las filtraciones de información, todos interactuando en un espacio saturado de vigilancia y contravigilancia. En este entorno, cada país mide sus movimientos con una precisión casi quirúrgica. Un solo error, incluso un malentendido menor, puede escalar la situación en cuestión de segundos. Esto convierte el Mar Negro en una especie de tablero de ajedrez estratégico, donde el más mínimo cambio puede inclinar el equilibrio. Cada paso, cada reacción, cada retraso o aceleración se analiza, se documenta y después se utiliza como referencia para calibrar futuras respuestas, tanto por los actores regionales como por las potencias globales. Lo que antes se veía como ejercicios rutinarios, ahora es percibido como pruebas de fuerza y voluntad política. El reciente incidente con el buque holandés, observado y respondido por cazas rusos, es mucho más que una simple acción táctica. Es una declaración. Moscú dejó claro que el control sobre el Mar Negro se ha endurecido y que cualquier movimiento será vigilado y, si es necesario, desafiado. Pero este mensaje no solo va dirigido a los europeos o a la OTAN. También lo reciben países ribereños y actores externos, quienes ahora deben reevaluar sus propios márgenes de maniobra y sus niveles de riesgo. En este nuevo contexto, el Mar Negro se convierte en un indicador clave de la salud de la política internacional. El tipo de respuesta, la rapidez y la contundencia hablan tanto de la preparación militar como de la disposición a asumir riesgos calculados. Al mismo tiempo, el efecto psicológico es innegable. Cada demostración de fuerza busca no solo marcar territorio, sino también imponer respeto y forzar a los demás a replantear sus propios escenarios. Y todo esto, bajo la vigilancia constante de un sistema internacional que archiva cada detalle. El precio de operar en este entorno tenso no es menor. Cada acumulación de fuerzas, cada nueva táctica, cada provocación añade presión a un sistema ya frágil. En un ambiente donde la tensión es la norma, basta una chispa, una mala comunicación, un cálculo erróneo, un incidente técnico, para detonar una escalada imprevista. El riesgo no es solo una escaramuza naval o aérea, sino la posibilidad de un conflicto abierto, de errores catastróficos, o incluso de una transformación irreversible en el equilibrio de seguridad regional. En definitiva, lo que está en juego es mucho más que la reputación de unos pocos países o el control sobre rutas marítimas. Hablamos de la estabilidad económica, la imagen internacional y, sobre todo, la seguridad de millones de personas. Por eso, entender este nuevo tablero estratégico es fundamental. Pero entonces, surge la pregunta clave. ¿Qué lecciones prácticas podemos extraer de esta nueva realidad en el Mar Negro? Cada maniobra, cada segundo, cada reacción, todo cuenta y se observa. En el Mar Negro, ningún movimiento pasa desapercibido. Lo que parece una simple patrulla naval o un vuelo rutinario es, en realidad, un mensaje cuidadosamente calculado. Aquí, la demostración de fuerza y el control total son señales claras, no solo para los actores externos que observan desde la distancia, sino también para los propios involucrados, que quieren dejar en claro que la vigilancia y la capacidad de respuesta son absolutas. Este episodio reciente, lejos de ser un accidente aislado,
deja lecciones fundamentales para quienes toman decisiones y para los ciudadanos atentos al pulso internacional. Primero, entender que cada despliegue militar, cada maniobra naval o aérea, es parte de una guerra de señales. No basta con estar presente, hay que ser visto y percibido como fuerte, capaz, listo para responder en segundos. La rapidez con la que los cazas rusos reaccionaron al buque holandés no solo demuestra preparación, sino que busca generar un impacto psicológico. Los adversarios, los aliados y la opinión pública reciben el mensaje. Aquí no hay margen para sorpresas. La segunda clave es el papel de la información. En esta nueva normalidad, cada evento se transforma en munición mediática y psicológica, donde la narrativa que se construye puede ser casi tan importante como el hecho en sí. Todo se documenta, se analiza y se utiliza para reforzar posiciones internas y externas. La guerra mediática no es un complemento, es parte esencial del juego estratégico. En tercer lugar, la vigilancia constante y la capacidad de respuesta inmediata se convierten en factores disuasorios. Ya no es suficiente con contar con armamento o tecnología avanzada. Lo crucial es mostrar que se puede actuar al instante, que no hay debilidades ni vacíos. Este estado de alerta permanente da forma a un equilibrio tenso, donde cualquier error, cualquier malentendido, puede generar un efecto dominó con consecuencias difíciles de prever. Este patrón de acción y reacción redefine no solo la seguridad local, sino el equilibrio global. El Mar Negro deja de ser solo geografía. Ahora es un barómetro de la política mundial. Cada paso en sus aguas o su espacio aéreo es observado, interpretado y, en muchos casos, anticipado por analistas, gobiernos y ciudadanos. No aprender a leer estos patrones es exponerse a manipulaciones externas y a una mayor vulnerabilidad, pues quienes no entienden el juego inevitablemente terminan jugando según reglas impuestas por otros. Así, lo que está en juego no es solo la reputación o la influencia de cada país, sino la estabilidad misma de una región clave, cuyo destino puede repercutir en la economía y la seguridad global. Si ignoramos estas dinámicas, aumentamos el riesgo de sorpresas desagradables, de crisis que podrían haberse prevenido. Y con estas claves en mente, llegó el momento de sintetizar el mensaje crucial que deja este episodio. El Mar Negro es ahora la pieza clave donde se decide el próximo capítulo de la seguridad internacional. Lo que antes parecía una simple ruta de paso se ha transformado en un tablero de ajedrez global, donde cada movimiento se calcula al milímetro y cada error puede tener consecuencias imprevisibles. El reciente encuentro entre el buque holandés y los cazas rusos no fue una casualidad ni un episodio aislado. Es la señal más clara de que hemos entrado en una nueva era en la que la vigilancia, la preparación y la respuesta se han convertido en rutina permanente. Detrás de cada maniobra, de cada despegue de un caza o de cada señal de radio, hay un mensaje cuidadosamente estudiado. Los actores principales de la región evalúan cada gesto y ajustan sus estrategias en tiempo real. Para quienes observan desde fuera, puede parecer solo un cruce tenso, pero para quienes siguen el pulso geopolítico, este episodio es un aviso. El Mar Negro ya no es una zona de control laxo, sino un espacio donde la tensión y la previsibilidad coexisten en un delicado equilibrio. Aquí, cada provocación, cada respuesta y cada despliegue militar forman parte de una sofisticada guerra de señales. El incidente del buque holandés no es un accidente, sino el reflejo de un sistema en el que todos los movimientos se monitorean y analizan al detalle. Quedarse como espectador pasivo ante este escenario puede costar caro. La realidad geopolítica del Mar Negro impacta en la economía, en la reputación internacional y, sobre todo, en la estabilidad que creíamos garantizada. Así estamos ante una nueva normalidad, donde lo inesperado puede convertirse en regla y donde la información y su interpretación es la verdadera moneda de poder. Lo que ocurra en el Mar Negro en las próximas semanas no solo marcará el destino regional, sino que podría redefinir el equilibrio internacional. La pregunta es,
¿Estamos preparados para entender y responder a esta nueva realidad? ¿O seguiremos viéndola desde la distancia, sin darnos cuenta de cuánto nos afecta?